Bien, continuando con la clase del día de hoy, otra de las enfermedades que les había mencionado anteriormente, muy común en las terapias intensivas, es el síndrome de Guillain-Barré. Es una patología que tiene como característica la debilidad muscular generalizada y en el momento de su aparición hace avances en 3 fases que la vamos a desarrollar más adelante, y es donde nosotros tenemos que ir prestando mayor atención para saber fundamentalmente en qué momento de la enfermedad se encuentra el paciente y sobre eso realizar nuestro trabajo de los cuidados de enfermería previo al tratamiento que vaya a requerir dicha patología. Un poco de historia y de la evolución. La enfermedad fue descrita por el médico francés Jean Landry en el año 1859, de allí uno de sus nombres, pero recién en el año 1916 el doctor George William y Jean Barré, junto con el doctor Andrés Kohl, que se lo ve en las imágenes, descubrieron que en estos pacientes había un aumento de la producción de proteínas en el líquido cefalorraquídeo, pero el recuento celular era normal. Este es uno de los primeros indicios de cómo esta enfermedad viral comenzaba a evolucionar y a hacer el daño significativo de la pérdida de la fuerza muscular en dichos pacientes. En este recuento se reconoció una polineuritis benigna con disociación albúmino-citológica. Otros nombres con los cuales se la conoce o se la puede buscar a la enfermedad es poliradiculoneuritis, polineuritis infecciosa o también como polineuropatía inflamatoria aguda. En cuanto a la definición, el síndrome de Guillain-Barré es una polineuropatía desmielizante inflamatoria aguda de origen idiopática y que está caracterizada por debilidad muscular. Esta debilidad muscular es progresiva, bilateral, simétrica y ascendente. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos pacientes comienzan con algunos signos o síntomas de pérdida de fuerza muscular, hormigueo en los miembros inferiores, y que en el paso de la semana va ascendiendo y por ende va afectando a los músculos respiratorios, y de ahí que deriva en una insuficiencia respiratoria y el requerimiento también de este paciente de una internación dentro de los servicios de cuidados críticos, y en algunos casos o en la mayoría de los casos también requieren de ventilación mecánica. Lo que puede llevar al paciente a una severa cuadriplegia, presenta oftalmoplegia también y requieren de ventilación asistida hasta el 15 al 30% de los casos confirmados con el diagnóstico de Guillain-Barré. Dentro de los factores etiológicos, como ya habíamos mencionado, están las enfermedades autoinmunes. Es una enfermedad que no discrimina por sexo ni en grupo, por sexo, se puede dar en ambos sexos. Sí hay un grupo que se da con mayor frecuencia entre edades de 20 a 25 años. Como ya les decía, que es una enfermedad viral y está relacionada a enfermedades virales como herpes, sida, al citomegalovirus, a pacientes con hepatitis B o a enfermedades ya preexistentes. También se ha notado que estos pacientes presentan una disbacteriosis. La disbacteriosis es esas diarreas muy malolientes producidas por algún proceso viral a nivel de intestino y que antecede a esta patología. Por eso, en el momento de realizar la indagación, ver qué antecedentes tiene, también se puede ahondar en este tipo de preguntas
si es que en las semanas anteriores tuvo o presentó algún tipo de diarrea maloliente que podría significar que ese paciente estuvo en un proceso viral. La fisiopatología de la enfermedad se caracteriza por una inflamación aguda de los nervios que dañan las porciones de las células nerviosas, causando una debilidad muscular. Este daño incluye pérdida de la vaina de mielina, lo que produce una disminución de la velocidad de conducción del impulso nervioso. De ahí que los pacientes sienten mucho dolor y la pérdida de la fuerza para poder caminar, fundamentalmente en la primera fase de esta enfermedad. Acá una imagen de cómo se produce la desmielinización, o sea, la ruptura de la mielina y por ende la falta de la comunicación del impulso nervioso. El cuadro clínico, este paciente, como ya había estado mencionado, va a presentar parestesias, un dolor muscular intenso, movimientos incoordinados, esa debilidad muscular general y en la tercera fase una parálisis total. Aquí también van a aparecer otros signos como una visión borrosa, dificultad para hablar, para comer, también para deglutir, y es donde también vamos a prestar una observación más profunda, porque si el paciente ya ha comenzado con problemas para deglutir o para toser, estamos nuevamente al frente de un paciente que podría hacer microaspiraciones y por ende llevarlo a que haga por esas microaspiraciones pulmonares algún tipo de neumonía, complicando su cuadro clínico inicial de la enfermedad. Otro de los signos o síntomas que pueden tener los pacientes que presentan Guillain-Barré son mareos, taquicardia, dificultad para orinar porque estarían afectados los músculos de la micción, o también podría producir estreñimiento por la falta de la motilidad del intestino y las contracturas musculares muy dolorosas, producto también de la desmielinización. Acá está la evolución clínica de la enfermedad, que se da en 3 fases. Y por eso es que yo les decía que durante la anamnesis, en la indagación, hay que preguntar el tiempo en el que viene sintiendo estos signos o síntomas que se han estado mencionando. Durante las primeras 4 semanas es donde van a aparecer las parestesias o las distesias en las extremidades, la dificultad motora bilateral y simétrico, el paciente se ve como flácido, sin fuerza o con una reflexia muy marcada. En la fase de meseta, que la duración es muy variable, las parestesias o esos dolores están presentes en el 80% de los casos. La reflexia es generalizada, el 75% ya ha perdido la marcha y el 30% evoluciona hacia una insuficiencia respiratoria. Por eso yo les decía que durante la anamnesia hay que tener muy en cuenta estas fases para que podamos de alguna manera ir haciendo nuestra evolución de la enfermedad y cuáles son los cuidados posteriores que vamos a tener. En la fase de recuperación motriz, que es la última fase, puede ser larga. La experiencia que tengo con estos pacientes es que hay pacientes que han llegado a estar hasta 1 año internados dentro de las terapias intensivas, en algunos casos ventilados, como escuchan así, colocados a un respirador mecánico por 1 año, y un 20% de estos pacientes no recupera la marcha a los 6 meses de instalada la enfermedad. Casi el 10% de estos pacientes presentan síntomas residuales a los 3 años de la evolución de la enfermedad. Pero por esa razón es que, más que en cualquier otro tipo de enfermedad que requiere internación en terapia intensiva,
debemos hacer hincapié en la recuperación a través de la fisioterapia, de la movilización temprana de los músculos y fundamentalmente de la alimentación para poder recuperar y evitar que ese paciente pierda mucha masa muscular. En la fase de recuperación, los ejercicios de respiración abdominal y torácica son fundamentales para ir mejorando la capacidad vital. Mantener y mejorar la movilidad articular conforme vaya apareciendo el movimiento, pasar de pasivo a activo, generar cargas de peso para estabilizar las articulaciones, colocar algún tipo de dispositivo para evitar de que se produzca una atrofia. El paciente termina haciendo un pie con curvatura. Para evitar todo esto hay que poner unos cabestrillos que se pueden fabricar. Por supuesto, y por la pérdida de masa muscular, estos pacientes son muy propensos a hacer escalas por decúbito. La familia, como ya lo he dicho anteriormente, tiene un rol fundamental para colaborar en la movilización de estos pacientes. No se olviden que es un paciente que está cursando una enfermedad viral que tiene un tiempo de instauración y un tiempo de recuperación que puede ser de 3 meses, 6 meses, 1 año o más tiempo. Dentro de todo ese tiempo es donde debemos evitar las complicaciones que se han estado mencionando para que la recuperación sea mucho más rápida. El diagnóstico, como les había dicho al comienzo de la presentación de esta clase, son las infecciones previas, el patrón de inicio de los síntomas en la fase, el examen físico para ir viendo si ese paciente ya tiene algún tipo de pérdida de masa muscular, cómo es la marcha. A diferencia de otras patologías, el diagnóstico acá se hace exclusivamente a través del electromiograma, donde por la desmielinización vamos a ver que no hay una conducción de los impulsos nerviosos. En el examen del líquido cefalorraquídeo vamos a encontrar el aumento de proteínas, y si es que se realiza un electrocardiograma de ingreso, es muy probable que se pueda observar una repolarización cardíaca. El tratamiento, dentro de lo que es el tratamiento, se podría hablar de un tratamiento especial y del farmacológico. No hace muchos años y con muy buen pronóstico se comenzó a utilizar la plasmaféresis. ¿En qué consiste? Es un intercambio del plasma por albúmina o por plasma fresco congelado. Se recomienda que esto, una vez determinado que el paciente tiene el diagnóstico de Guillain-Barré, sea precoz, principalmente en las 2 primeras semanas. En ese cambio de plasma se estaría cambiando todo lo que son la carga viral que tiene y la recuperación es mucho más rápida. Sí es entendido que es un tratamiento muy caro, pero que en la parte pública sí se lo está haciendo y también en la parte privada. En cuanto a lo que son los tratamientos farmacológicos, está la inmunoglobulina, que es efectiva tanto como en la plasmaféresis, que se aconseja que se haga al menos 5 dosis en las 2 primeras semanas, de 400 miligramos por kilo peso día del paciente. En cuanto a los esteroides, su uso no está demostrado como muy beneficioso. El doctor Huss señala que los esteroides en el síndrome de Guillain-Barré producen más daño que beneficio, pero sí se están utilizando para evitar los procesos inflamatorios que conllevan a la enfermedad. El interferón se ha reportado en algunos casos el efecto beneficio, pero se necesitan ensayos todavía aún mayores de control y aleatorio, ya que tienen una escasa determinación de su efectividad y su seguridad. Entonces, para ser más concreto, el tratamiento de elección de esta patología es, en primera instancia, la plasmaféresis, en segunda instancia, la inmunoglobulina.
Las intervenciones de enfermería son las que van a ser, en este caso, fundamentales para evitar las complicaciones de esta enfermedad. Dentro de eso vamos a valorar en forma minuciosa la dificultad que tiene este paciente para toser y deglutir lo que nos está en la segunda, y por ende es muy probable y muy necesario que tengamos que colocarle una sonda nasogástrica o una sonda transpilórica para comenzar a hacer alimentación por vía enteral y evitar la pérdida de masa muscular. La fisioterapia torácica, la elevación de la cabecera para favorecer la respiración y promover una tos que sea un poco más eficaz. Es muy probable que debamos realizar aspiración de secreción en estos pacientes y mantener las vías respiratorias mucho más permeables. Los ejercicios pasivos al menos deben realizarse 2 veces al día, con lo que vamos logrando que esa musculatura no se atrofie. Es fundamental colocar protección en los codos, en la cabeza, para evitar neuropatías por compresión en los nervios cubitales y en los perineos. Estos pacientes, no se olviden ustedes que son muy propensos a hacer escaras por decúbito. También es fundamental que realicemos la hidratación de la piel. Hay que aplicar los principios de tratamiento para pacientes inconscientes. Estos pacientes es muy probable que van a estar, como decían, entre un 15 y un 30% de estos pacientes requieren ventilación mecánica y hay que tratar de mantenerlos actuales en cuanto a dónde se encuentran, qué día es, que su familia está pendiente. Incluso, a diferencia de otros, cuando la familia ingresa en el horario de visita hay que decirles que les hablen, que los mantengan comunicados con la realidad para que de esa manera puedan ir mejorando su estado emocional. Establecer una comunicación mediante la lectura de labios, también el empleo de tarjetas ilustradas se puede combinar con un sistema de parpadeo para indicar un sí o un no, si el paciente está en un ventilador o si es que puede hablar. Si el paciente está ventilado, también se puede utilizar la cartilla del abecedario, como les había mencionado en la clase de miastenia gravis. De esa manera nos podemos ir comunicando al paciente, haciéndole preguntas sencillas, si está con dolor o no, si le hace frío, si tiene hambre. Acá es fundamental que involucremos a la familia, a los amigos si fuera necesario, en las actividades para disminuir la sensación de aislamiento que tienen ellos dentro de la terapia. La información al paciente sobre su estado, destacando los logros positivos que va haciendo en el día a día, que puede mover las piernas, que ya puede mover las manos, que le entendemos lo que nos está diciendo. Brindar la atención experta con explicaciones y seguridad para ayudar al paciente que ejerza el control de su situación. Y también para que la familia pueda colaborar ya no en una movilización pasiva, sino una movilización activa, para que podamos lograr evitar lo que yo ya les he dicho en varias oportunidades, que son las atrofias musculares. Bien, espero haber sido claro. Es una enfermedad, como ya les había dicho anteriormente, que se da muchas veces, ingresan a las terapias intensivas, sobre todo en los meses en los cuales hay una mayor carga viral, que en nuestro país es durante el invierno, así que ya comenzarán a aparecer estos pacientes que requieren la internación en terapia intensiva y que es fundamental nuestro trabajo en equipo junto con el personal de kinesiología, de fisioterapia, para evitar todas las complicaciones que, como ustedes habrán podido ver, a veces estos pacientes pueden estar mucho tiempo internados dentro de la terapia. Nuevamente quedo a disposición de ustedes y espero verlos en algún momento. Muchas gracias.